Había visto en las noticias que Díaz-Canel le realizaría una visita oficial a Rusia. Por Radio Martí, mi amigo Reinaldo Escobar tocó el tema de los bolos, como se le decía a los rusos. Me levanté hoy con esa idea traumática dentro del cráneo. No sé si lo soñé, lo escuché, lo deduje o lo inventé. Rusia volverá a traspasarle poderío militar a Cuba. Busqué en el patio las viejas canistras rusas que había servido en los finales de su vida útil para soporte de calderos colocados al fuego. Las saco del lugar perdido en hojas y residuos de leña quemada, las traigo al portal y espero que el sol las ilumine. Me siento sobre una y quedo con la mirada perdida en el tiempo. Una pregunta oscurece la mañana y se traga el cielo. Una pregunta que destroza mi frágil deseo de ver a mi Cuba feliz, reconstruida para todos los cubanos. Una pregunta que me deja consternado y lleno de impotencia. ¿Volverán los rusos a Cuba? Esa capacidad indescifrable del cerebro de retroceder o adelantar el tiempo, volver lo pasado presente, lo presente futuro y lo futuro pasado al antojo de quien lo posee y en cuestiones de segundos independientemente de su voluntad. Me arrebata el espacio y entre lo absurdo y lo real caigo en el abismo del pasado. Era el año 1974, recién había llegado a La Habana para comenzar estudios en la Academia Naval del Mariel. Pernoctaba en casa de mi primo en el Globo, único miembro de la familia viviendo en la capital. Allí fue donde primero hice contacto con los rusos y los vi en persona, rubios y de un blanco reluciente, apestosos a grajos y de facciones toscas. El reparto donde vivían estaba situado aproximadamente a 1 kilómetro de ahí, entre Santiago de las Vegas, Managua y el Globo. Transitaban por el barrio intercambiando todo tipo de cosas por alcohol, cigarros y algunas alhajas. Un ruso era una tienda ambulante, incluyendo peletería para hombres. Por supuesto, también canistras cargadas de gasolina. Al comienzo de su obra los cubanos les hacían trampas. No estaban en condiciones de reclamo y además lo que traficaban no le costaba. Realmente la mayor parte eran robadas. Un tiempo después se avisparon y aprendieron. Digo, no le costaba en el sentido material, en el espiritual mucho. Permanecían largos periodos alejados de sus familias, excepto los altos oficiales. Se comenta que alguno manifestaba que existían 2 lugares de castigo para un militar ruso: Siberia y Cuba. Preferían Cuba. La comarca se sentía dichosa con la cercanía del reparto de los rusos en este barrio. Como en muchas partes de Cuba, nunca se le llamó soviético. Además de su negocio, existía el basurero de los rusos, una tienda gratuita donde se adquirían gratis objetos imposibles de obtener para el cubano. Un día fui con mi primo y hurgué en la inmensa loma de desperdicios donde se descubrían objetos útiles y desaparecidos de las tiendas cubanas después del ascenso al poder de Fidel Castro por medio de la violencia en 1959. Lavadoras, planchas eléctricas, neveras y refrigeradores desechados, botas, ropa, hierros. Realmente era un basurero capitalista en un país subdesarrollado, pero no fue en esos años donde adquirí las canistras. Ese fue el primer contacto con los rusos. No fue desagradable, sino de gratitud. Después, cuando Fidel Castro quiso hacer de Cuba otra de sus repúblicas y nos embutió la idiosincrasia rusa en desayuno, almuerzo, comida y sueño, tuve una percepción diferente. El grado de los rusos me dio asco, vergüenza y repugnancia. Eso se transformó en casi desprecio cuando conocí la historia verdadera. Rusia era un imperio invasor y había asesinado a una gran parte de su pueblo. Con las manos atadas en la espalda, un tiro experto en la nuca y arrojados a una fosa común enorme. Esta gente no fue asesinada por los nazis. Fue asesinada por uno de los aliados, la Unión Soviética. La Unión Soviética llevaba años matando así, antes y después de unirse a los aliados. Estas personas no tuvieron monumentos conmemorativos. Fueron enterrados en fosas comunes anónimas. El poder asesino que les mató y las potencias que colaboraron con el asesino nunca se sintieron preparadas para hablar de ello.
La memoria de millones de víctimas inocentes fue borrada de la historia. La verdadera historia soviética. Estuvieron a punto de ocasionar la Tercera Guerra Mundial y la Primera Atómica, donde Cuba y todos sus cubanos, incluyendo parte de la Florida, íbamos a desaparecer del mapa. La crisis de los misiles en 1962. La historia la saben todos, de más está contarla, pero es necesario decir que Fidel Castro prestó a Cuba y todo su pueblo a los rusos para instalar cohetes nucleares que servirían para atacar a los Estados Unidos. La guerra parecía inminente, o por lo menos un ataque. Parecía inminente que se produjera un ataque. Digo, si Cuba, pienso, si desgraciadamente se desata esta guerra, nosotros vamos a desaparecer del mapa. Robert Kennedy vino a verme y me dijo: señor embajador, la situación es muy tensa. Sus misiles acaban de derribar nuestro avión. Nuestros generales exigen que contraataquemos. Si iniciamos un bombardeo, ustedes no responderán. ¿Qué podemos hacer? En julio de 1962, en las mismas narices de los Estados Unidos, partieron hacia Cuba los primeros barcos soviéticos de un total de 150, que transportaban ocultos en su interior misiles nucleares y más de 40.000 soldados. Los estadounidenses no se dieron cuenta de que habíamos conseguido llevar a la isla no una, sino 43.000 personas, además del equipamiento, las armas y todo lo necesario para llevar a cabo los trabajos de instalación. Camuflamos todo el equipamiento militar con coches, camiones y tractores y lo ocultamos bajo los muelles. Y los rusos, indolentes, nos tomaron a todos los cubanos como carne de cañón. Gracias a la oportuna decisión del gobierno de los Estados Unidos, dirigido por John F. Kennedy, y la racionalidad y sensatez de Nikita Khrushchev, la humanidad no se enfrentó a esa terrible catástrofe. Porque estoy seguro que el guerrerista de Fidel Castro, poseído de sus ínfulas de emperador del universo, con el poder nuclear en sus manos, sometía a los Estados Unidos a sus antojos o le lanzaba los cohetes nucleares. A los Estados Unidos no les hubiese quedado otra opción que desaparecer Cuba con su armamento nuclear. Kennedy estaba dispuesto a garantizar que no se produciría ataque alguno a Cuba y a su vez la Unión Soviética retiraría sus armas ofensivas de la isla. Khrushchev, temiendo que esta fuera la última posibilidad de escapar a la guerra, se apresuró a emitir un comunicado en la radio de Moscú en el que aceptaba las condiciones propuestas por Kennedy. El mensaje se difundió en el mundo entero. The Soviet government has ordered the dismantling of weapons in Cuba, as well as their crating and return to the Soviet Union. Radio Moscow at 9 o'clock this morning. Mr. Khrushchev crating up his missiles and shipping them home. First news oídos. This is the day we have every reason to believe when the world came out from under the most terrible threat of nuclear holocaust since the end of World War II. Nosotros realmente nos sentimos indignados. ¿Cómo lo sabemos? El día 28 por la mañana, la radio empieza a hablar noticias de que hay un acuerdo y que el acuerdo consiste en la retirada de los proyectiles y que Kennedy le daba una garantía a Khrushchev. Fue realmente un acuerdo bochornoso. A mí no me pasaba eso por la mente, que eso se pudiera hacer. Pero la utilización de Cuba y sus cubanos por los rusos no paró ahí. Los rusos continuaron utilizándonos como punta de lanza. Nos subsidiaron y nos armaron a cambio de utilizarnos como arma contra los Estados Unidos. Cerca del aeropuerto militar de San Antonio de los Baños establecieron la base militar de comunicación Lourdes, dedicada al espionaje. La diferencia entre Cuba y una de sus repúblicas era que Cuba solo le interesaba como efectivo militar. Comenzó la guerra en Angola. Me sentaba en el muro que bordea el castillo de la Academia Naval en el Mariel,
mirando desde la loma hacia la bahía, donde se perdían en las bodegas de los buques mercantes cubanos el armamento ruso y los combatientes cubanos, tanques, tanquetas, cañones de alto calibre, grandes camiones, enormes cajas de proyectiles y explosivos eran engullidos en el vientre de las naves. El ejército cubano se convertía en mercenario y no para defender la soberanía de Cuba, como siempre se le presentó al pueblo para lo cual se armaba. A mediados del año 1977 estuve en viaje de instrucción algunos meses en Luanda, Angola. El armamento con que se combatía era ruso, los combatientes cubanos. Rusia ponía las armas, Cuba los hombres. Los que morían despedazados por la metralla eran mis cubanos. Las madres que lloraban eran madres cubanas. Rusia, tomando como partida a las ínfulas de emperador de Fidel, aprovechaba la ocasión para probar en la práctica su armamento en manos de latinos, un gran experimento. Esto prueba que Fidel Castro estaba decidido a participar en la guerra en cualquier parte del mundo donde pudiera mostrar su poder militar, y eso que no tenía las armas nucleares. Algún buque de pasaje ruso se utilizó para el traslado de tropas militares cubanas. Terminé mis estudios, me gradué de alférez de la Marina de Guerra y pasé a ser maquinista en la flota del Caribe. En la década de 1980 hice contacto con los rusos de nuevo, en el mismo barrio del Globo. Entonces fue cuando obtuve las canistras. Las compré llenas de gasolina. Ya los rusos habían aprendido a trampear y parece que me vendieron una gasolina adulterada. No olvido aquel día. El Moscovy empezó a fallar debajo de un aguacero. Le menté la madre a los rusos varias veces sin ser ellos los culpables. El culpable fui yo y Fidel Castro con su lógica revolución. Años después lo comprendí. Las canistras me sirvieron para traficar gasolina casi hasta el año 2003. Como envase y como medida. Su contenido son 20 litros. Al final las tomé de soporte para calderos donde cocinaba alimentos en una época crítica de mi vida donde no tenía fogón. En aquellos años de rusos no tenía profundo conocimiento de la política mundial. Como todos los cubanos estaba sometido a la censura y la desinformación del régimen. Hoy no es así y por eso me preocupa el curso que puedan tomar las relaciones de Cuba con Rusia y no por casualidad comienzan a profundizarse en la rama militar y precisamente en comunicaciones. En Cuba fue designado un nuevo presidente, pero con la misma línea política guerrerista de Fidel Castro e iguales ínfulas de emperador y dictador. Eso lo llevó a la presidencia. Pero este pichón de dictador no tiene el ingenio y la capacidad del dictador tutor. Quizás quiera colocar a Cuba en el peligroso pasado. Continuar la guerra personal de Fidel Castro y esa ambición pueda conducirlo a profundos equívocos de poder, ocasionando una crisis peor que la actual. Estados Unidos se retira del tratado nuclear. Rusia buscaría equilibrar y aumentar su poderío contra los Estados Unidos. Cuba es mejor opción que Venezuela o Nicaragua. En ambos países el militarismo ruso ha husmeado y conformado tratados, pero Cuba está a solo 90 millas del territorio norteamericano. En 1990, después de habernos utilizado, el imperio ruso sufre transformaciones y no tuvieron en cuenta la dependencia que nos habían creado. Cuba no les servía, fue echada a un lado y el pueblo cubano sufrió cientos de penurias por esa causa. Todos, comunistas y no comunistas, nos vimos afectados más que por el embargo. Si el gobierno castrocomunista especula la pérdida de millones por causa del embargo, por causa de los rusos se han perdido trillones. Yo por lo menos no los quisiera nuevamente en Cuba. Son amigos solo cuando les ha convenido y netamente para sus intereses de hegemonía mundial.